Muchas gracias por unirse a nuestro panel de expertos de Agentic Commerce, el siguiente salto en la autonomía digital. Están conmigo 4 expertos, cada uno de ellos nos va a brindar pues su perspectiva valiosa desde diferentes puntos a través de la trayectoria que cada uno de ellos tiene. Primero está conmigo Karen Ramírez Legorreta, especialista en Conversational AI Design y Prompt Engineering. Su experiencia se centra en la conceptualización, diseño e implementación de asistentes virtuales potenciados por Gen AI. Es socióloga por la UNAM, hoy integra la investigación en el desarrollo de sistemas autónomos para no solamente procesar datos, sino comprender el contexto social y lingüístico de los usuarios. Como especialista en IA agéntica, colabora en la evolución de asistentes tradicionales hacia sistemas autónomos capaces de ejecutar tareas complejas de principio a fin. Hola, Karen. Por otro lado, tenemos a Mariana Soriano, ingeniera en software y redes, especialista en el diseño y desarrollo de ecosistemas conversacionales empresariales. Está certificada por Cisco en infraestructura de redes y con experiencia en IA aplicada. Integra modelos de lenguaje, arquitecturas RAG y datos estructurados para diseñar sistemas conversacionales más precisos, contextualizados y orientados a resultados de negocio. Hola Mariana, también bienvenida. Gracias. Tenemos también a Yafet Hernández Vaquero, maestro en ciencias en ingeniería industrial con especialización en logística. Ha trabajado en planeación estratégica y de demanda en banca, consultoría en sector IT y financiero, es científico de datos y tecnólogo y ha conducido proyectos de Machine Learning, IA agéntica en mercadotecnia, recursos humanos, mercado de valores, educación, entre otros. Hola, Yafet. Muchas gracias, Majo, por la presentación. También está José Luis Domínguez, que lidera iniciativas en transformación digital para clientes gubernamentales y corporativos, enfocándose en operaciones, automatización e integración tecnológica en entornos de misión crítica, con énfasis en cumplimiento y eficiencia. Está certificado en gestión de proyectos y mejores prácticas de TI, tiene experiencia en gobierno tecnológico, control operativo, gestión de riesgos, alineación estratégica. Y tiene una formación ejecutiva del Tecnológico de Monterrey en transformación digital, cubriendo pues esta vertiente de estrategia y tecnología, de rediseño de modelos de negocio y alineación de innovación con procesos y liderazgo. Hola, José Luis. Gracias, un gusto. Solo para confirmar, Karen y Mariana también nos escuchan fuerte y claro. Sí, sí. Ok, genial, muchas gracias. Y pues finalmente me presento, yo soy Marijose Páez, soy maestra en ciencias de las emociones, estudiando principalmente la respuesta de confianza y emoción en interacciones con LLMs. Y bueno, también con mucha experiencia aquí como el panel de expertos, pues en esto que nos une, ¿no? Que son las experiencias conversacionales y pues la evolución de la inteligencia artificial para conectar marcas con usuarios finales, ¿no? Bienvenidos todos y pues vamos a comenzar. Primero nos iremos con el bloque uno, que se trata del cambio de paradigma de la interacción humano-bot a la negociación de agent to agent. Quisiera comenzar con la primera pregunta para Mariana. Quisiera saber, considerando que los agentes de IA priorizan datos estructurados y lógica sobre palabras clave y entornos visuales, ¿cómo deben nuestras marcas transformar sus catálogos de productos para ganar visibilidad en la era de la optimización de experiencia generativa o GXO? Mariana. Gracias, Majo. Bueno, buenos días a todos. Principalmente yo quiero abordar esta pregunta más sobre la parte de si una va a excluir a la otra. Todos sabemos que pues la experiencia del usuario es muy importante y con la integración de la Agentic AI hoy en día no va a ser diferente. Recordemos que la experiencia de usuario normalmente se basaba en el SEO o el SEO, que la idea era optimizar pues, la navegación del usuario con atributos, con etiquetas y estructuras para que los usuarios pudieran navegar de forma más fácil y conseguir pues, una venta o una contratación de un producto, de un servicio o algo por el estilo. Para los Agentic AI es lo mismo,
solo que ahora buscamos que la experiencia sea más breve y que toda la parte de la navegación la haga precisamente el agente, ¿no? Para esto necesitamos que los catálogos ahora sean más estructurados, necesitamos que tengan contexto, que tengan reglas, que tengan información con la que los agentes puedan realizar una deducción lógica, por así decirlo, de qué es lo que se va a contratar o qué es lo que requiere el usuario y cuáles son las reglas que debe seguir este producto o este servicio para que la gente lo tome como algo relevante y entonces pues pueda hacer el proceso, ¿no? Básicamente lo que tenemos que hacer es que en vez de optimizar las páginas, que no es una exclusión, es una adición, también tenemos que optimizar para los agentes. Es decir, si los catálogos antes, o bueno, las páginas antes tenían esto de los atributos, atributos alternativos, que era lo que se incluía, por ejemplo, en las imágenes. Ahora van a tener atributos técnicos, por ejemplo, si tú tienes un producto, pues tienes que ponerle el precio, si tiene disponibilidad, cuál sería la categoría, incluir contexto de uso, para quién es, para qué se recomienda, cuándo conviene, cuándo no, incluir restricciones también, por ejemplo, si queremos, no sé, unos zapatos para hiking, en estos atributos tenemos que incluir, ¿no? Sabes que estos zapatos no se recomiendan para irte a correr en pavimento. Y pues los beneficios comparables también, ¿no? Si el agente puede hacer la valoración de a lo mejor un producto es más barato y tiene mejores características, pero tiene problemas de logística, la entrega no es la ideal. En estos atributos que tenemos que incluir en los catálogos hay que incluir también eso y el agente puede hacer esa valoración. Sabes que este es un poquito más caro, pero te asegura que la entrega sea en 2, 3 días y este otro producto pues es muy bueno, pero no sé, la logística no funciona tanto, ¿no? Entonces, básicamente es esa idea, ¿no? El GXO llegó para hacer la navegación mejor para los agentes, para que los agentes puedan ofrecer un servicio a los usuarios. Y es la idea. Genial, Mariana, muchísimas gracias. También aquí me gustaría aclarar para que no haya ninguna duda, cuando estamos hablando de agentes, no nos referimos a los agentes humanos que están en el contact center como tradicionalmente aún se utiliza realmente, sino que estamos hablando de agentes autónomos de inteligencia artificial, ¿no? Solo para que quede muy claro también para la audiencia. Y muy brevemente, Mariana, ahora que nos estabas explicando sobre pues este enfoque hacia el agente de inteligencia artificial, me gustaría saber en dónde queda la experiencia de usuario o el diseño centrado en el usuario. Gracias, Majo. A mí me gusta verlo como que es una extensión, porque si lo pensamos realmente, es una experiencia que se le va a dar al usuario, solo que ahora va a ser el agente el que se la dé, no directamente la página. Si lo pensamos así, antes nosotros diseñábamos las interfaces para que el usuario lo viera y fuera llamativo, para que fuera intuitivo, y ahora la experiencia es para que el usuario logre el objetivo a través de la gente con el menor esfuerzo posible. Entonces, no desaparece realmente la experiencia del usuario, solamente se transforma. Ahora ya no es algo visual, es más como una experiencia inteligente. El usuario va básicamente a expresar su intención a la gente y el agente lo va a resolver mediante un montón de cosas y al usuario le va a llegar la experiencia de wow, qué rápido, qué intuitivo, no tuve que hacer 20 pasos, sino que lo resolví así, ¿no? Ok, muchas gracias, Mariana. Seguimos en el cambio de paradigma, pero ahora en lugar de visualizarlo desde la perspectiva de marca hacia usuario final, me gustaría entender en los escenarios merchant to merchant, de negocio a negocio, en donde las transacciones B2B son gestionadas por agentes de ventas con autonomía para negociar con agentes de compras. ¿Cuáles serían aquí las implicaciones, Jafet? Gracias, Majo, con mucho gusto. En este tema de merchant to merchant, las posibilidades son enormes y les quiero dar una historia sobre esto, digamos. Imaginemos a una directora de compras de una multinacional, le llamaremos Laura, y hoy debe equipar una nueva sede de 500 empleados. Antes, un movimiento así implicaba semanas de correos, de negociaciones y frustración por parte de la falta de inventario. Hoy, en la era del modelo merchant to merchant, comerciante a comerciante,
Laura simplemente define un presupuesto y firma criptográficamente un mandato de intención que contiene autoridad, autenticidad y responsabilidad. Con esto, ¿qué se garantiza en el proceso? La burocracia desaparece y todas las transacciones pueden transcurrir de forma casi automática. Su agente de inteligencia artificial navega la red presentando su identidad verificada vía Know Your Agent, KYA, y accede a fondos preaprobados por su empresa sin fricción. Entonces, en milisegundos, el agente de Laura se conecta, por ejemplo, con nuestro agente de ventas. Pensemos que somos un retailer, ¿no? Y nosotros tenemos los escritorios, pero nos faltan 200 sillas. En el comercio tradicional, esa venta sería una venta perdida. Sin embargo, en el ecosistema merchant to merchant, nuestro agente de inteligencia convierte a la competencia en un socio estratégico. De forma autónoma, tras bambalinas, nuestro bot hace la negociación de las sillas faltantes con otro proveedor, arma un bundle, un paquete dinámico y cierra un contrato complejo en fracciones de segundo. Y ahora viene una pregunta, ¿no? En este cambio de paradigma, ¿por qué el algoritmo del agente de Laura nos eligió a nosotros y no al más barato? Y tiene que ver mucho con lo que mencionaba Mariana, ¿no? Este cambio de paradigma implica también el cambio del posicionamiento de marca. Pasamos de vender emociones al GXO, al Generative Experience Optimization. Esto que hace que la gente analiza nuestra metadata estructurada, demostrando matemáticamente por qué nuestros muebles ofrecen mejor durabilidad y garantía. Y así la elección de la gente no es por pura lógica de valor, es por pura lógica de valor, perdón, no nada más por precio. Este es el futuro que se nos viene encima con el business to business agéntico, ¿no? Y el business to customer también. Es una red donde las barreras se caen, las ventas nunca se pierden y la eficiencia es la que gana. Esas son las implicaciones de merchant to merchant, Majo. Ok, muchas gracias, Jafet. Muchos cambios, ¿no? Em, Considerando precisamente un mundo con escenarios de merchant to merchant, de GXO, de Agentic AI, Agentic Commerce, me gustaría, Karen, preguntarte dónde están las oportunidades para Nativa hacia afuera. Gracias, Majo. Pues esta es una pregunta muy interesante. La verdad es que en un mundo donde la comunicación y las transacciones ocurren de sistema a sistema, donde las máquinas hablan con otras, se comunican, como lo es el M2M, las oportunidades para Nativa no están nada más radicando en crear la interfaz, el chat, la conversación, como a veces pareciera, sino en construir el puente que permita que estas transacciones ocurran. Una de las oportunidades, que realmente son bastantes, es construir una capa de exposición agéntica, porque bueno, hoy la información en las empresas, como el stock, los inventarios, los precios, los contratos, etcétera, está, digamos, en pequeños hilos, en archivos muy distintos, segmentados entre sí, en sistemas legacy, que realmente la AI no puede leer con facilidad o parsear con facilidad. Prácticamente son silos. Nativa tiene la oportunidad de ser el traductor, de implementar protocolos ya bien conocidos como el Model Context Protocol, que permitan que agentes de ahí, de otras empresas, puedan consultar, puedan negociar o comprar los sistemas de la gente de manera segura. Nativa se puede encargar de crear agentes que no solamente informen, sino que transaccionen. Y esto pues significa habilitar un agente que sea capaz de cerrar una venta, gestionar un pedido en algún punto de venta sin ninguna intervención humana o la mínima, optimizando la velocidad del negocio. En términos simples, digamos que Nativa puede proveer una autonomía segura mediante la creación de ecosistemas multiagentes para que exista pues una autonomía, pero sin olvidar un poco de intervención, supervisión o aprobación de personal humano. Ok, entendido, Karen, muy claro, muchas gracias. Precisamente con estas capacidades de autonomía y de poder llevar a cabo también los procesos end-to-end, pues me lleva a pensar cómo los clientes u otros negocios exigen que se recuerde cada interacción, ¿no? Incluso si son interacciones muy viejas.
Hay algunas fuentes que indican que la IA agéntica utiliza memoria compartida precisamente para mantener la continuidad entre los distintos agentes que van a pues, llevar a cabo un proceso autónomo. Entonces me gustaría preguntarle a José Luis cómo podemos implementar arquitecturas de memoria persistente para que, por ejemplo, el agente de soporte tenga el contexto completo de lo que el agente de ventas negoció hace meses y sin alucinar los detalles. Muchas gracias, Majo. Excelente pregunta. Bueno, definitivamente debemos crear una estructura de datos adecuada para el negocio. De lo contrario, podemos tener riesgos, ¿no? Los riesgos es que el modelo pueda mezclar información o asumir detalles, ¿no? Entonces, tenemos 3 tipos de memorias que podemos considerar normalmente en lo general para todos los negocios, y es primero la memoria persistente de registros, que es donde podemos guardar la evidencia. Por ejemplo, información del CRM, o sea, estar conectados al CRM y traer información de ese cliente, tickets, por ejemplo, correos, contratos, todo lo que se pueda hacer evidencia legal y posiblemente también operativa, ¿no? La segunda memoria podría ser una memoria episódica de eventos, ¿no? De qué es lo que pasó, quién participó, cuándo fue, o sea, fechas, cuál fue el resultado, cuáles son los siguientes pasos. Y la tercer tipo de memoria podría ser una memoria semántica, más de hechos consolidados. Por ejemplo, precios acordados, descuentos, niveles de servicio, algunas a lo mejor decisiones técnicas, ¿no? Y con esto nuestro resultado podría ser pues evitar alucinaciones, ¿no? De esta manera podríamos tener información correcta, verificable y necesaria para el negocio, ¿no? Para la toma de decisiones, etcétera. No sé, ¿qué opinas, Mariana? Justo estaba pensando que esta parte de la memoria, así como lo mencionas, José Luis, bueno, la parte de la arquitectura, para entenderla un poquito mejor, yo lo digerí como realmente no vamos a manejar una memoria o un recuerdo, ¿no? De lo que el cliente quiere, o sea, la IA agéntica no recuerda, ¿no? Realmente lo que hace es como consultar registros, como si lo viéramos dentro de un CRM, por ejemplo, cuando un usuario hace una transacción, realmente lo que hace es como guarda archivos de estas transacciones y el historial de lo que el cliente quiso y lo identifica pues cuando el cliente hace otra pregunta, ¿no? Este contexto es lo que se entendería como una memoria, ¿no? Correcto. Ok. Gracias, José Luis, Mariana. A ver, estoy emocionada con estas implicaciones, porque vemos que los agentes pueden razonar, pueden optimizar catálogos, pueden de alguna forma mimetizar la memoria y pueden negociar incluso en milisegundos. Pero bueno, aquí voy a hacer una pregunta incómoda, retórica. ¿Será que estamos listos para darle a un algoritmo la llave de nuestra cuenta bancaria corporativa y dejar que razone nuestro presupuesto entero? ¿O el Agentic Commerce será una fantasía que va a morir en el departamento legal de las marcas? Entonces, con esto quisiera que entráramos de lleno al terreno de la ejecución, los pagos y la responsabilidad, digamos, del paradigma a la práctica. Entonces, en términos de confianza, que será súper relevante para que esto pueda ser parte del día a día para nuestros clientes, para las marcas, para los usuarios finales, en temas de confianza y pagos en transacciones autónomas de alto valor, Jafet, ¿cómo será que integraremos protocolos de autoridad delegada o algunos otros protocolos para permitir que los agentes de los usuarios ejecuten compras, pero sin riesgo de fraude o repudio? Es una gran pregunta. ¿Cómo pasar del concepto a la realidad, ¿no? Para que no se, y como bien mencionas, que no se quede en una fantasía. Es lograr un mundo en el que los agentes autónomos pueden transaccionar mientras uno duerme sin riesgo de fraude. Y como bien dices, ¿no? Tenemos que integrar protocolos en donde se delega la autoridad, así como el Agent Payments Protocol.
Con esto transformamos, en lugar de usar la frase confianza ciega, en realidad estamos viendo la validación de una verdad matemática en 4 pasos, digamos. Primero, hay que entrar en una conceptualización de lo que se llama mandato de intención. Podemos pensarlo como si fuera una carta poder digital, ¿no? Con esta carta poder digital, el usuario le delega al agente de inteligencia artificial un objetivo con ciertas restricciones, que pueden ser límites de gasto, expiración del objetivo, en cuanto a un límite de tiempo para lograrlo, y reglas de negocio que son inflexibles, ¿no? Que el bot no va a poder violar. Todo eso va a ir concentrado en este mandato de intención con una firma criptográfica, ¿vale? ¿Y esto para qué? Para garantizar 3 cosas que lo había mencionado también en mi pregunta pasada. Para garantizar la autorización, que la gente tiene autoridad para lograr ese objetivo solicitado por el usuario, que es auténtico, que no es un bot malicioso. Y tercero, que hay track de toda la transacción de todas las transacciones durante estas negociaciones, para saber en dónde recae la responsabilidad en todo momento. Y para esto también hay que pensar en el agente como alguien que se va moviendo, ¿no? Entre comercios, haciendo la analogía con el comercio tradicional. Entonces, ¿cómo va a poder presentarse nuestro agente? Con este pasaporte digital que podemos conocer con protocolos como Know Your Agent. Y pasamos de un cambio de paradigma, ¿no? Del Know Your Customer al Know Your Agent. ¿Para qué? Para garantizar una identidad verificada al 100%. Así podemos distinguir a un representante oficial de cualquier bot malicioso. Y hablábamos también de cómo tener este rastro de todas las transacciones, todas las negociaciones a lo largo de estas relaciones agénticas, que se concentran en otro mandato, digamos, se llama el mandato de carrito. Ya que se hizo la negociación, se puso en firme el pedido, etcétera, se cierra todo el histórico de diálogo, negociaciones entre los agentes, y es un registro auditable, ¿vale? Que vincula desde la intención inicial hasta la puesta en firme de la transacción. Con esto se elimina cualquier posibilidad de repudio del cobro, ¿no? ¿Y qué logramos con todo esto? Para lograr esa confianza, para evitar el riesgo de fraude, pues se necesitan estas 3 vertientes, y así activamos una cuarta posibilidad, ¿no? Que es las transacciones business to business 24/7. Si ya tenemos el tema de identidad y autoridad resueltas, pues un protocolo como el Agent Payments Protocol pues permite liquidar compras corporativas masivas instantáneamente, ¿no? Sin necesidad de horarios de oficina ni fricción humana o de burocracia. Entonces, resumiendo, es limitaciones por mandato de intención, pasaporte digital por Know Your Agent, y el mandato de carritos para descartar cualquier disputa comercial. Con eso vamos a garantizar que las compras transcurran sin riesgo de fraude o repudio. Ok, Jafet, muchísimas gracias. Acá me quedo pensando con esta cuestión de una cosa clave que mencionaste, que es entre agentes, ¿no? Y me surge la duda en términos de responsabilidad en ecosistemas multiagentes, en donde, vaya, como tú estabas mencionando, diversos agentes interactúan entre sí para resolver una compra, un ticket, y eventualmente hay algún error y hay una cascada de decisiones y eventualmente una cascada de errores. Quisiera preguntarle a Karen cómo es que se puede diseñar una trazabilidad o gobernanza para identificar qué agente específico falló o si la decisión fue un problema de una colaboración autónoma, del script, del humano. ¿Cómo podemos abordar esto, Karen? Gracias, Majo. Pues esta pregunta toca temas muy críticos de riesgo sistémico dentro de la IA agéntica. En un ecosistema multiagente, un error no únicamente se traduce a un mensaje mal redactado, una situación menor, realmente puede ser una orden duplicada, con un valor de $1 millón o un tráiler con un stock enviado a una ciudad equivocada.
En sistemas agénticos, como saben, pues el comportamiento es emergente, pero eso no significa que sea o deba ser improvisado. Por ello, pues es necesario hacer una evolución en la trazabilidad. Se requiere que exista un registro en el razonamiento. No basta solamente con saber en los logs qué fue lo que hizo el agente, sino saber por qué decidió hacerlo, de qué manera, en función a qué. Y bueno, debemos almacenar todos esos pequeños pasos intermedios para saber qué herramienta consultó, en qué regla de negocio se basó y etcétera. Digamos que en un flujo donde un agente de ventas promete una fecha de entrega imposible de cumplir, el agente de inventario confirmó un stock de manera errónea y el de logística reservó un transporte equivocado o innecesario, hay que hacer la determinación de quién es la culpa. Y el desafío técnico está precisamente en el aislamiento del fallo, para evitar pues esta, como mencionas tú, cascada de errores. Es por eso que la gobernanza debe incluir un sistema de puntos de control de verdad. Y cada agente, antes de pasar al siguiente output, debería comprobar, bajo ciertos parámetros, que cumplió su objetivo correctamente. Y bueno, para ser más específica, me refiero a algunos criterios de gobernanza que se ciñen por lo menos sobre 3 niveles. Uno es a 3 tiempos, el antes, durante y el después. El preventivo, creando guardrails causales, es decir, reglas que impiden acciones pues fuera del rango. Por ejemplo, no vender abajo de cierto costo y bueno, para evitar temas de desastres financieros como los que mencioné. Unos detectivos, esto es muy importante para mantener una autonomía, sí, pero supervisada, con dashboards que muestren la conversación interna entre bots y que permita la intervención humana en caso de ser necesario. Nunca olvidar la necesidad del human in the loop. Y por último, pues el nivel correctivo, con la posibilidad de auditorías forenses de los logs. Una reconstrucción paso a paso en la cadena de pensamiento es esencial para la resolución, por ejemplo, en caso de disputas o de seguros. Y después, si todo eso falla y decanta en una cadena de errores, pues todas veces tener protocolos para la cancelación de pedidos o la mitigación de cualquier situación. Ok, Karen, muchísimas gracias. Quisiera ahora hablar de confianza. En un mundo donde los empleados reportan una confianza hasta 3 veces mayor en el feedback de un bot que en el de su líder humano, según varios estudios, ¿cuáles son las soluciones de IA agéntica que en Nativa estamos dejando sobre la mesa con marcas que cuentan con grandes volúmenes de empleados y pudiéramos ahí entrar con las soluciones que Nativa ofrece? José Luis, para ti, ¿cómo es esto? Gracias, Majo. Pues es muy interesante este tema y pues de alguna manera un poco controversial, ¿no? Yo no lo veo como una amenaza, yo lo veo como una oportunidad y creo que es generalizado y por lo que he leído. Y realmente el valor es para las grandes empresas y también para los colaboradores, ¿no? Porque el valor está en la neutralidad, disponibilidad permanente de la información, la consistencia y algo que a lo mejor hay que ponerle una estrellita es el feedback sin juicios, ¿no? Que es un poco diferente al feedback humano, vamos a llamarlo así. Y bueno, el punto es qué estamos dejando sobre la mesa, cuáles son las oportunidades. Yo veo 3 importantes, que es pues transformar un departamento o un área de recursos humanos en una plataforma de inteligencia organizacional, ¿no? Eh, Otro caso podría ser implementar agentes de coaching interno, ¿no? Y el usar datos internos como activo estratégico dentro de la organización. Creo que este es el resultado y este es el valor y está en recibir la orientación constante, que los colaboradores puedan recibir esta orientación y también que los líderes puedan tomar decisiones con información más clara y con evidencias, ¿no? Eh, y pues bueno, la empresa se vuelve una empresa de confianza y esta es una ventaja competitiva, ¿no? Ante los demás. No creo que sea solo automatizar procesos, sino es pues elevar la experiencia y dentro de la organización convertir los datos internos en un
crecimiento sostenible para la organización. Esa es mi opinión, Majo. Gracias, José Luis. Claro, también pues la gestión del capital humano eleva pues riesgos, ¿no? Y hay riesgos tanto para la gestión de capital humano como también los puede haber pues en Agentic Commerce, ¿no? A la hora de también estar gestionando y poniendo dinero real en juego. Entonces, me gustaría ahora que abordáramos el problema de la mitigación de riesgos, estas cuestiones de ceguera causal, por ejemplo, en negociaciones automatizadas. Entonces, quisiera preguntarle a Karen qué capas de verificación son indispensables antes de permitir que un sistema agéntico ejecute una transacción. Gracias, Majo. Pues efectivamente la ceguera causal es uno de los mayores dolores. Los modelos, pues digamos que son expertos en predecir la siguiente palabra basándose pues en datos, en correlaciones estadísticas, pero realmente no entienden la relación de causa y efecto que eso puede tener en el mundo real. Y pues esto puede llevar a que un agente, por ejemplo, baje un precio porque detecta que otros lo hicieron así, sin entender que a lo mejor estos agentes están liquidando stock por, no sé, defectos de fábrica, alguna liquidación. Entonces, pues hay algunas estrategias de mitigación de riesgos, sobre todo y específicamente para transacciones de alto valor. Uno de ellos es el protocolo React y no hablamos del framework. React es Reason and Act y consiste en que antes de actuar, el agente debe de pasar por un proceso de introspección obligatorio. Debe escribir internamente su cadena de pensamiento. A ver, por ejemplo, mi objetivo pues es cerrar la venta, un cliente me pide un 15% de descuento, yo checo la regla de negocio tal respecto a esto y encuentro que el límite pues es del 10%. Entonces el agente a partir de esta introspección llega a la conclusión de que no puede otorgar el 15%, pero puede ofrecer, por ejemplo, un envío gratuito que tiene un costo mucho menor al 5 restante. Esto pues es sumamente vital porque obliga a la gente a que pueda justificar la decisión basándose en hechos y reglas y no solamente en una intuición estadística. Otro factor importante es garantizar siempre umbrales de autoridad. Como decía Human on the Loop, no todas las decisiones deben de ser 100% autónomas. La gobernanza debe definir niveles de autonomía basadas en el riesgo. Si una transacción es de un nivel medio o bajo, se le puede dar autonomía total o supervisada, pero si la transacción es de más alto valor, debe haber una aprobación obligatoria en muchas de las ocasiones. Y otro ejemplo, pues es el agente auditor, cuyo objetivo no es vender, no está para vender, sino para identificar pues faltas en la coherencia causal y detener los procesos en caso necesario. Digamos que en este ecosistema multiagente, la ceguera causal hace la diferencia entre que la AI te ayude a ganar dinero o que te lleve a números rojos. La verdadera inteligencia agéntica, y tenemos que estar preparados para esto, no es la que sabe negociar, sino la que sabe realmente cuándo detenerse porque entiende las consecuencias de sus acciones en el mundo real. Claro, claro, y que también del otro lado pues haya humanos que estén llevándola por ese camino, ¿no? Al fin y al cabo. Muchas gracias, Karen. A ver, y según todas las respuestas que nos dieron en términos, pues de todas estas mitigaciones de riesgo y de cuidados, realmente las marcas y los humanos podrán salvaguardar la seguridad, fomentar la confianza, la trazabilidad, la transparencia con sus clientes, especialmente si están acompañados por un aliado estratégico como Nativa, ¿no? Pero ¿será que las empresas podrán construir su propia inteligencia de marca o terminarán siendo simples inquilinos en el castillo de los enormes como OpenAI, Microsoft, Google? Y ahora entonces vamos a pasar a pues hablar de las estrategias de agentes propios versus externos. Y con esto abrimos el bloque número 3 del negocio, pues la estrategia y la ética. Quisiera saber entonces,
Jafet, no sé si puedas contarme en cuestión de estrategia de marca versus los intermediarios, si deberían las empresas enfocar sus recursos en construir un agente propio, altamente especializado, o priorizar una integración con un ecosistema de estos gigantes Microsoft, Google, Salesforce. Es una excelente pregunta y yo creo que no es una respuesta binaria. En esta nueva era agéntica se tienen, y sobre todo en este momento, ¿no? En el que la confianza está localizada 100% en los agentes bueno, mayormente, no 100%, pero 3 veces más, se confía más en un agente de marca que en un agente externo, ¿no? Entonces, imagina que la marca de un comercio debe jugar en dos arenas al mismo tiempo, ¿no? Por un lado, tiene que capturar pues nuevos clientes, ¿no? Eso donde en un mercado abierto, ruidosísimo, porque pues tenemos muchos actores y también distintas plataformas, como bien mencionas, como ChatGPT, Gemini, etcétera, ¿no? Y al mismo tiempo, tenemos que retener el valor dentro de ese ecosistema especializado, ¿no? Entonces son estrategias de dos frentes. Entonces, por un lado, hay que atraer a los clientes, a la gente propio, ¿no? A la gente de marca para capitalizar esa confianza, ¿no? Que hablábamos. Los consumidores hoy por hoy confían el triple en un bot de un minorista, de un retailer, que en una inteligencia genérica. Entonces, ¿cuáles son las capacidades que podemos lograr con un bot propio, con un agente de inteligencia artificial propio? Pues se puede ofrecer una experiencia profunda, ¿no? Que no se puede ofrecer con algo genérico, ¿no? Y eso se convierte en lo que se llama como un foso defensivo, ¿no? Para proteger, pues, la lealtad del cliente, proteges tus márgenes, pues no tienes que pagar ninguna comisión y además capitalizas la data especializada de ese nicho de tu comercio, ¿no? Pero por otro lado, al mismo tiempo, tenemos que pensar en el riesgo de desintermediación, ¿no? ¿A qué nos referimos con esto? Eventualmente, y con las tendencias como cambian muy rápido en estos tiempos, eventualmente la tendencia irá a usar agentes de tercero, como bien dices, de ChatGPT, etcétera, de OpenAI. Entonces, aislarnos es un riesgo de invisibilidad, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que debemos hacer para que nuestros comercios sobrevivan? Bueno, se debe garantizar que la venta se cierre en el origen para eliminar cualquier fricción de clics adicionales. ¿Cómo logramos eso? Adoptando estándares de comercio, ¿no? Como hemos hablado antes, AP2, el Agentic Commerce Protocol ACP, fue desarrollado por OpenAI y Stripe. Y con eso logramos esa experiencia de milisegundos para el checkout, o sea, desde que toda la transacción agéntica llega a la puesta en firma del cargo, digámoslo, ¿no? Con esto, la marca logra atrapar la transacción directamente en ese agente de tercero en el milisegundo exacto en donde nace el deseo. Suena romántico, pero es la realidad. Con esto estamos eliminando la fricción de llevar al usuario hasta tu web y eliminamos la posibilidad de perderlo en el camino, de que se abandone el carrito. Entonces, el secreto para dominar este nuevo mundo agéntico es dominar ambos mundos sin duplicar trabajo. ¿Cómo logramos esto? Con una infraestructura unificada. ¿Y cómo vamos a lograr eso? Una, estructurar el catálogo de productos para ser descubrible por algoritmos, ¿no? El GXO. Y al mismo tiempo preparar los cables para conectarnos o permitir la conexión con agentes externos autorizados mediante protocolos como Model Context Protocol y Agent to Agent. Con eso tenemos la clave maestra, digámoslo, ¿no? Y así exponemos de forma segura al negocio para poder transaccionar automáticamente con los potenciales millones de agentes compradores que ya están en la red. Entonces, en resumen, es una estrategia híbrida. En este momento, los agentes de marca gozan de más confianza, pero hay que prepararnos para la transición. ¿Y cómo? Pues prepararnos como bien mencionaba Mariana y Karen, o sea, la estructuración de la data y adopción de protocolos para garantizar la seguridad y evitar fraudes.
Claro, claro, también al final pues lo que se prevé es precisamente eso, ¿no? Que cada vez más los usuarios estén llevando a cabo sus compras no directamente en una web, sino a través de algún agente que puede ser lo que conocemos ahora como ChatGPT o Claude o diferentes pues que están disponibles en el mercado, ¿no? Al final también yo veía que los estudios de investigación ven que la confianza en estos LLMs se está incrementando para comercio, para preguntas y tareas laborales, pero también para muchas cosas no laborales, ¿no? Que podría tener que ver también con estos deseos de compra que Jafet estaba mencionando. Y me gustaría preguntarle a José Luis para que ampliemos más en este punto, si será que las empresas que desarrollen integraciones específicas con estos ecosistemas externos van a ser específicamente las mayores, si será posible y escalable para las empresas pequeñas o medianas que puedan integrarse a estos sistemas. Gracias, Majo. Buena pregunta. Bueno, buenas preguntas, dos por uno. Yo creo que estamos viviendo un cambio estructural, ¿no? Estamos empezando a delegar decisiones a la inteligencia artificial y plataformas como OpenAI, Anthropic, GCP se están volviendo capas de interacción digital, ¿no? Y para contestar la pregunta de que si las empresas se integran a ecosistemas serán las mayores, pues yo creo que son las que tengan la visión estratégica y una arquitectura sólida, porque eso los va a llevar a ser una ventaja competitiva. La idea, pues, no es integrar, eh, la idea de integrar más bien no es conectar una API, nada más, sino son tareas importantes que son como rediseñar flujos de datos, hablar de gobernanza, auditorías, bien importante la parte de protección de datos. Y si no existen estas estrategias de datos, tenemos riesgos porque amplificamos mucho la ineficiencia, nos caemos en la parte de silos que escuchaba y que comentaba Karen, y también una deuda técnica, ¿no? Entonces, yo veo tres frentes en la parte consultora hacia las empresas. Una sería, pues, tener una arquitectura empresarial donde podamos integrar agentes dentro de ecosistemas controlados, con capas de seguridad, trazabilidad, observabilidad. Otro punto importante podría ser la gobernanza de datos, que es definir datos para saber cuáles pueden salir, cuáles no, bajo qué políticas, con qué controles regulatorios, ¿no? Y pues un modelo, el tercero sería un modelo operativo, ¿no? Para poder alinear la tecnología, procesos y liderazgos para que la IA no sea un experimento pues aislado, sino una capacidad organizacional. Y que es escalable, sí, para las pymes, pero sí requiere inversión, diseño estratégico y una ejecución rigurosa. Esta sería mi respuesta. Ok, muchas gracias, José Luis. Quisiera con esto también que nos moviéramos desde la automatización de tareas hacia la orquestación de flujos, precisamente considerando que la IA agéntica se define por esta colaboración de múltiples agentes especializados, como hemos venido conversando, un auditor, un negociador, un investigador. Quisiera, Jafet, saber en qué puntos críticos nuestros clientes, marcas, deberían de dejar de usar un solo bot generalista y pasar a un ecosistema de agentes con roles definidos para mejorar las negociaciones complejas. Claro, Majo, muchas gracias. Y creo que todo se ve a la vista del negocio. Siempre es algo que tenemos que tener bien claro, es que todo es un mapeo de los procesos que ya suceden en la realidad. Y para esto hay que tocar cuatro aristas, ¿no? Y vamos a poner un escenario hipotético. Imagínate que tienes un empleado nuevo y tú le vas a encargar a ese solo empleado investigar, negociar y hacer los pagos y darle la chequera en blanco para realizar pues un proyecto de la empresa, ¿no?
Pues como empresa dirías, pues no, hay muchos riesgos, ¿no? Hay un riesgo de fraude, hay un riesgo de error. Entonces, ¿a qué vamos con esto? Si en la realidad constituye un riesgo delegar todas esas responsabilidades a un agente, eso mismo lo podemos mapear hacia, bueno, a una persona, quise decir, eso mismo lo podemos mapear hacia un agente de inteligencia artificial. Entonces es un cambio de paradigma. Al momento habíamos manejado como esta creencia de que el bot puede ser un todólogo, ¿no? Y bueno, para poder escalar en el comercio autónomo, digamos, en este mundo agéntico de forma segura, pues la estrategia es orquestar especialistas, así como en una empresa, ¿no? Tenemos a quien lleva el tema de compras, el procurement, a quien lleva la planeación de estrategia, la planeación de demanda, etcétera, y vamos a orquestarlos bajo 4 reglas. Una, vamos a proteger los activos. ¿Cómo? Con roles o identidades. Entonces, así como las empresas, nunca es conveniente poner al que va a negociar el contrato, darle el mismo rol de auditor, ¿no? Porque es juez y parte. Entonces, el aislar esos roles es vital, ¿no? ¿Y cómo lo logramos? Lo que hablábamos de los pasaportes digitales, el Know Your Agent y el protocolo de comercio, el AP2 o ACP. Con esto garantizamos que un agente independiente siempre valide las restricciones que tiene antes de mover un solo centavo y así se bloquee cualquier fraude, tanto por mandato de intención como por validación de identidad. Por otro lado, al igual que en las empresas de manufactura, etcétera, la calidad es un must, ¿no? Se prevé que para 2028 el 15% de las decisiones corporativas van a ser autónomas, por ejemplo, ¿no? Y estamos hablando de esas actividades repetitivas, ¿no? Entonces imagínate delegar miles de decisiones en un solo bot y lo que mencionaba Karen, ¿no? Hay un tema de riesgo sistémico masivo. Si el bot ya se equivocó en un área, puede equivocarse en más, ¿no? O si un bot ya se equivocó, un agente de inteligencia artificial ya se equivocó y ese mismo agente lo estás implementando en otras áreas, hay un riesgo potencial. Entonces, ¿cómo lo libramos, digamos, en esa parte? Barandales o guardrails, que van distribuidos a través de la cadena de suministro, la cadena de flujo de valor, y firmas criptográficas, que es lo que mencionábamos, ¿no? Que son los mandatos inmutables, que no son modificables durante el trayecto, más bien actualizables. Pero con esto que se elimina la posibilidad de disputas comerciales, ¿no? Por otro lado, también, pensando en la misma lógica de negocio, imagina darle todas esas responsabilidades a una sola persona, ¿no? Que hablábamos, investigación, negociación y pago, ¿no? Es muy probable, y más tomando en cuenta que es nuevo, ¿no? Es muy probable que una de esas actividades la haga mal. En el mundo de los agentes de inteligencia artificial, un LLM colapsa por hinchazón de contexto, ¿no? Y llega a ser lo que llamamos alucinaciones. ¿Cuándo? Cuando le exigimos ser experto en todo, ¿no? ¿Cuál es la solución en este paradigma agéntico? Desplegar agentes especialistas, ¿no? De cada nicho, que están conectados para no hinchar el contexto a datos estructurados vía MCP, por ejemplo. ¿Para qué? Para lograr precisión técnica sin saturar el modelo de entrada. Y por último, otra vertiente en la que se necesita un sistema agéntico es cuando estamos trabajando en resultados que requieren profundidad, ¿no? Por ejemplo, si tenemos una cadena de suministro que implica dropshipping, ¿no? Un solo bot puede que se quede corto porque puede no tener las capacidades, los tools, etcétera. Y por otro lado, si tomamos en cuenta la red mundial que se está construyendo afuera, ¿no? De posibles proveedores, etcétera, y utilizando esta orquestación merchant to merchant y los protocolos de comunicación agent to agent, esas tareas en las que no son especialistas los agentes y quizá tampoco nuestra empresa, pueden ser delegadas a subagentes externos, ¿sale? ¿Y esto cómo? Pues coordinando soluciones que son completas, sin exponer, como dice José Luis, jamás la data estratégica. Entonces, resumiendo, pues es cuando necesitamos multiagentes o un sistema agéntico de varios bots o de agentes de inteligencia, cuando se quiere proteger activos, cuando se quiere garantizar la calidad, cuando se quiere evitar inflar el modelo con contexto y cuando se quieren resultados profundos en cada arista.
Ok, Jafet, muchas gracias por la respuesta tan completa. Vamos a la mitad de nuestro bloque número 3, entonces también para nuestros asistentes, si pueden quedarse algunos minutos más, podremos ver las respuestas de las siguientes preguntas del bloque. Vale, voy a pasar ahora para la estrategia de implementación RAG versus Agentic AI. Y bueno, como especialista en RAG, me gustaría preguntarle a Karen en qué escenarios específicos los clientes nuestros, las marcas, deberían priorizar una arquitectura RAG frente a soluciones de Agentic AI, considerando por supuesto las limitaciones actuales de Agentic en términos de latencia, control, etcétera. Muchas gracias, Majo. Me gusta mucho esta pregunta, la he escuchado bastante, pero la verdad es que es muy simple de resolver. Y la respuesta pues es, usemos ambas dependiendo del contexto. Un RAG, como sabes, el Retrieval Argument Generation, es la arquitectura de consulta. Su función es realmente anclar el modelo a la realidad del cliente y debe de actuar como un puente entre el LLM y los documentos privados y especializados. Digamos que es nuestra biblioteca de máxima especialización. Su uso se prioriza cuando el valor de esta experiencia reside en la extracción, en la síntesis y sobre todo en la veracidad de la información. El RAG, pues si hablamos de estas dos arquitecturas, eh, RAG es el control máximo. Puedes citar la fuente exacta, puedes recurrir a información veraz y volver a ella. La latencia, pues en este caso es baja y aminora los costos porque hace pues una única llamada a su misma biblioteca de extracción, a su retrieval. En cambio, el Agentic AI es más proactivo. Podemos decir que es nuestro bibliotecario proactivo, pero sobre todo autónomo. La IA agéntica, como saben, no solamente lee, sino que planea, utiliza herramientas. Podemos priorizar el uso de esta herramienta cuando el valor reside en la ejecución, en la resolución de problemas, en la gestión de incidencias complejas. Por ejemplo, si un pedido llega dañado, el agente no solamente se limita a leer la política de devoluciones, que en este caso ese pudiera ser nuestro RAG, sino que contacta al transportista, verifica que el stock esté disponible para el reemplazo, genera la etiqueta en retorno del producto y pues notifica al cliente, ejecuta todas las acciones. Y bueno, digamos que la mala o el mal necesario es que la latencia es alta porque realiza múltiples llamados al modelo para estar haciendo todas estas acciones separadas. Y bueno, como decía al inicio, la oportunidad no es elegir solamente uno, más bien decanta en construir sistemas RAG agénticos. Por ejemplo, un sistema donde el RAG provee el contexto factual, digamos, nuestra política dice que damos descuentos mayores al 10% y el agente pues usa esa información para negociar con el bot de otro cliente, es decir, una marca, dentro de ese margen que el RAG nos dijo que debe de estar limitado a eso. El error más costoso actualmente que tiene una empresa, pues es tratar de usar un elemento donde no, es decir, un agente para lo que un RAG sí puede realizar o puede mitigar, o quedarse con un RAG cuando lo que su negocio necesita realmente es la autonomía de un agentic AI. Entonces, en términos simples, no hay necesidad de limitarse, sino construir sistemas agénticos. Claro, y realmente la marca tener un socio estratégico que pueda acompañarlos en precisamente cómo tomar estas decisiones, ¿no? De qué soluciones son pues las mejores para sus necesidades corporativas, ¿no? Muchas gracias, Karen. Quisiera pasar ahora a la paradójica diferenciación entre las marcas ahora en un ecosistema pues con Agentic AI. Entonces, me gustaría preguntarle a Mariana en la última pregunta de nuestro penúltimo bloque, si en el futuro cercano los agentes de compra, digamos los compradores y los agentes de venta de los proveedores se van a optimizar bajo los mismos modelos de lenguaje y principios de eficiencia pues muy racional. ¿Cómo podemos evitar que el comercio se convierta en una guerra de commodities donde la marca, la innovación, el propósito, todos estos valores desaparecen frente a la tiranía simplemente del mejor precio algorítmico? Gracias, Majo. Justamente yo creo que aquí hay
como cierta niebla, porque siendo algo tan reciente y pues todavía no tenemos como mucho entendimiento sobre cómo va a ser esa diferenciación, podemos pensar que realmente los agentes se van a ir siempre por lo que sea más barato, pero en realidad no es así. Sabemos que el AI agent lo que va a hacer es buscar un conjunto de todas las cosas que ya hemos estado mencionando, ¿no? Si una página, bueno, una empresa tiene un catálogo optimizado para que la gente pueda usarlo, el agente lo que va a hacer es buscar una solución que esté optimizada, que tenga toda la información, es decir, que la gente, por medio de la revisión de esta metadata, pueda llegar a la conclusión de si es una marca o un producto confiable, si tiene información completa con la que este agente pueda realizar como la deducción de si es un producto, es el producto que el cliente necesita y si el riesgo, ya sea en cuanto a las operaciones pues, monetarias o la logística, es bajo. Si vamos a un ejemplo un poquito más real, podemos decir que una persona cuando entra a comprar un producto, supongamos en una página o en un marketplace, no se guía nada más por el precio. Siempre buscas qué descripción tiene el producto, las características, te fijas también en las reseñas, qué dice la gente, en la reputación de la marca también. Y los agentes realmente es lo mismo que van a estar haciendo. Entonces, estos valores se convierten en señales, por así decirlo, algorítmicas y la percepción de las personas o la percepción de la marca en sí, si está bien estructurado, se convierte básicamente en evidencia que la gente va a utilizar para realizar la transacción. Entonces, si llegamos a tener un proveedor que ofrece un precio bajo, pero en esta información el agente llega a identificar que la logística no es buena y encuentra otro proveedor que es más caro y encuentra este cumplimiento, esta confiabilidad, el agente siempre va a escoger el que esté más completo, por así decirlo. Entonces, pues básicamente llegamos a la conclusión de que esta guerra de precios no tiene sentido. Básicamente la forma en la que vamos a evitar que pase esto es que una marca estructure mejor pues lo que representa el contenido, que tenga calidad comprobable, que tenga pues en la metadata toda la información que la gente puede llegar a utilizar para decidir si va, pues si es una opción viable, ¿no? Si es de calidad, si tiene buenos tiempos, perdón, de entrega, si tiene buen soporte, reputación, etcétera, etcétera, etcétera. Y así como en algún momento hacíamos esto, por ejemplo, con el SEO en las páginas web, que las personas veían todo, pues visual básicamente, y era un trabajo por detrás que tenía que hacer el equipo para que apareciera en los buscadores y todo esto, no era realmente el precio lo que ganaba, sino la estrategia que se construía para vender el producto. Lo mismo va a pasar con el agente. Entonces, la comparación o la guerra de precios realmente no va a suceder. Ok, Mariana, muchísimas gracias. Con esto cerramos el bloque número 3 y nos vamos a pasar a el cierre de este panel de expertos. Con esto lo que vamos a hacer son preguntas rápidas. Vamos a cambiar un poco la velocidad del panel y les voy a hacer algunas preguntas para las cuales tendrán 60 segundos para responder y no más. Yo voy a interrumpirlos fuertemente cuando hayan pasado estos 60 segundos y también vamos a proyectar un timer para que puedan ustedes ir viendo sus tiempos, ¿vale? Entonces quisiera comenzar con la pregunta número 1 para José Luis. En una acción, ¿cuál es la primera decisión que un director de tecnología debe quitarle a un humano hoy mismo para dársela a un agente? 60 segundos, José Luis. Definitivamente la asignación y priorización operativa de tickets y tareas repetitivas, porque la gente puede optimizar cargas, niveles de servicio, dependencia de datos en tiempo real, y el humano debe de enfocarse en la estrategia, en la arquitectura y en las decisiones pues, irreversibles, ¿no? No sé qué opinas, Jafet. Bueno, ahí creo que diste en el clavo, ¿no? El tema de las microtareas. Ahora, esto tiene una justificación. El tema central es la creación de ROI, ¿no? Pero entonces, para crear ROI, para crear valor, o ganar más, o hacer ahorros, necesitas transformar el negocio. Y para eso necesitas desocupar a los recursos que están haciendo las tareas repetitivas. En cuanto tú liberas el tiempo de esos recursos, puedes empezar a crear ROI. .
Gracias, José Luis, Jafet. Vámonos a la segunda pregunta. En una frase, Karen, ¿el Agentic Commerce hará que las marcas sean más humanas o que los humanos seamos irrelevantes en el comercio? Gracias. Pues para ser breve, si una marca tiene propósito, su agente va a ser el embajador más fiel de su ética. La tecnología sí automatiza la transacción, pero solamente los humanos podemos dar sentido a la relación. El comercio agéntico quizá hará que los humanos seamos menos relevantes, digamos, en las tareas, pero imprescindibles y críticos en las decisiones estratégicas. Genial. ¿Y para ti, Mariana? Yo pienso que no es que vaya a ser más irrelevantes a los humanos, yo siento que más bien ahí es donde entramos nosotros, ¿no? Mientras entendamos mejor el contexto y los datos que necesitamos o que la gente que ya necesita para entender las necesidades de las personas, vamos a hacer las interacciones todavía más humanas, aunque sea por parte de la IA, ¿no? Ok, Mariana, muchas gracias. A ver, una pregunta rápida para Jafet. En un mercado lleno de agencias vendiendo chatbots con esteroides, ¿qué es lo que hace que la implementación de un ecosistema multiagente diseñado por Nativa sea una solución de negocio real y no solo un experimento técnico costoso? Bueno, aquí el tema es cómo logramos pasar del chatbot que ahorra tiempo y convertir ese agente en un motor de rentabilidad, ¿no? Algo que produce dinero. Se necesita un cambio radical en el liderazgo, ¿vale? Y para eso la transformación debe ser impulsada por el negocio. Nosotros como Nativa nos convertimos en un socio tecnológico estratégico, pero tenemos que involucrar a los líderes, ¿no? Mientras los equipos de tecnología y datos desarrollan, prueban y aseguran la calidad técnica de las soluciones, los líderes de negocios son los que tienen que adueñarse de la transición, transformando sus flujos de trabajo, ajustando modelos de operación y estableciendo nuevas métricas, ¿no? Entonces debemos dejar de conformarnos con la productividad individual y exigir una conexión con los KPIs financieros. Garantizar que va a haber un aumento en las conversiones de ventas o una optimización del inventario, por ejemplo. Ese sería donde damos en el clavo. Just in time, gracias, Jafet. Claro, al final es una transformación pues completa, ¿no? Vertical y horizontal. José Luis, si hoy un cliente de Nativa nos dice, tengo presupuesto y quiero ser agentic first, pero me da miedo perder el control de mi operación, ¿cuál es la primera capa de confianza o de arquitectura que nosotros como consultores debemos implementar para que duerman tranquilos mientras sus agentes transaccionan? Sí, gracias, Majo. Mira, yo creo que esta capa debe de tener 5 puntos bien importantes, ¿no? Y escuchaba a Karen y el primero es Human in the Loop, obligatorio en decisiones críticas, ¿no? Ese sería como el primer punto importante. Luego, límites transaccionales claros y políticas declarativas, ¿no? Para que los agentes no operen pues en libertad absoluta. También podría ser observabilidad total, eh, la parte de logs, trazabilidad, auditoría, etcétera, para tener esa evidencia, ¿no? De qué es lo que está sucediendo. Entornos controlados y permisos mínimos, ¿no? Como lo dictan las mejores prácticas de TI. Y mecanismos de contención inmediata, estos son bien importantes. Un botón de apagado, un kill switch, un retorno, un rollback automático donde, cuando haya un riesgo. Y la capacidad de poder retener o revertir cualquier acción si algo se nos desvía, ¿no? Estos 5 puntos son los más importantes dentro de la capa. Súper, José Luis, muchas gracias. A ver, Mariana, se ha dicho que el tamaño de la empresa ya no importa, sino la agilidad de su estrategia. Desde la perspectiva de Nativa, ¿cuál es ese punto de dolor específico que hoy tienen las marcas? En catálogos, pagos, empleados, lo que tú me digas, puede ser otros, donde la solución de Agentic AI o Agentic Commerce generaría un retorno de inversión más rápido y evidente. Gracias, Majo. Pues fíjate que yo identifico que sea grande o sea pequeña la empresa, casi siempre el cuello de botella está en los procesos manuales
y en la falta como del contexto del cliente, que es donde siempre llegamos a la parte en la que tenemos que usar agentes humanos para resolver estos problemas, ¿no? Actualmente siento que pues tenemos que las marcas tienen agentes que están respondiendo siempre las mismas preguntas, pagos, registros y procesos que tienen validaciones manuales que llevan mucho tiempo y muchas veces estos agentes tienen que consultar con las personas directamente. Entonces yo siento que aquí es donde la gente que ya podría hacer como su magia, ¿no? Validar pagos automáticamente para que no hayan tantos procesos de por medio, consultar historial que ya esté guardado sin que los agentes tengan que estar preguntando y de esta forma como realizar la precalificación y el filtro de estos, pues, de las personas, ¿no? Para no tener que utilizar tantos recursos y de esta forma liberar un poquito al equipo y convertir algunas conversaciones en procesos ya automáticos que van a ser, pues, ese retorno más rápido y más evidente. Claro, muchas gracias, Mariana. Qué locura que aún algunas empresas todavía no estén aplicando estas soluciones. A Karen, ¿cómo garantizamos que al diseñar agentes que negocian o deciden por nosotros, no estamos programando accidentalmente sesgos, falta de empatía, que destruyen una relación con el cliente precisamente, en lugar de fortalecerla? ¿Dónde es que se traza esta línea de la persuasión del algoritmo versus una manipulación ética incluso? Gracias, Majo. Pues se habla mucho de empatía, se habla mucho de sentimientos y en mi opinión, pues garantizamos la ética en el comercio agéntico, dejando de ver únicamente la empatía como un sentimiento y empezando a diseñarla como una restricción de la arquitectura. Es decir, la línea entre persuasión y manipulación se traza en la transparencia y cuál es la intención. Es decir, la persuasión es cuando el agente usa datos para empoderar la decisión del cliente, dar información específica para que pueda tomar la mejor decisión de nuestro agente. Y la otra es la manipulación, cuando explota la información que conoce, los sesgos para forzar una transacción en pos de la venta. Entonces, en mi opinión, se garantiza la ética cuando la diseñamos. No es un tema intuitivo de generar empatía y sentimientos, sino una trazabilidad. Gracias. Súper, Karen. Muchas gracias. Sí, al final tomar responsabilidad, ¿no? Desde el lado de la marca. Muy bien, pues listo. Muchísimas gracias a cada uno de los expertos que nos acompañaron hoy, Jafet, José Luis, Mariana, Karen. Les agradezco muchísimo el tiempo, les agradezco también que nos compartieron de todo el conocimiento que tienen, tanto teórico como práctico, a través de todas las empresas con las que trabajan y pues que pudimos también ampliar desde una perspectiva diferente, desde, pues sí, desde la visión de cada uno, las implicaciones de Agentic Commerce, Agentic AI, que pueden hacer las empresas y pues que tanto desde una perspectiva más de discusión ética y de salvaguardar la trazabilidad, la confianza, etcétera, hasta también recomendaciones prácticas, pues ya nos vamos como con ambas partes, ¿no? Un poco la teoría y la práctica nosotros también como ustedes. Entonces, muchas gracias. Muchas gracias, Majo. Muchas gracias a todos.